Antes que nada, quisiera agradecer enormemente a la iglesia las múltiples montones y grandes muestras de cariño que hemos recibido mi familia a lo largo de esta semana. También todos los que tomaron su tiempito y fueron a darle las condolencias a mi familia, a Sofía y Ferrera, por este tiempo complicado que fue la partida de mi tío, pero también esperanzador, pues era una celebración de su vida, de su testimonio y de su legado para todos nosotros. Y nada más quería, primero que todo, hermanos, tomar un minutito aquí para agradecerles de todo corazón todos esos mensajitos y todas esas muestras de cariño que recibimos de parte de ustedes esta semana. Completamos hoy esta serie de predicaciones que hemos venido caminando juntos por todo el mes. Ha sido un camino difícil, ¿verdad? Un camino un poquito escabroso, sinceramente, porque hemos afrontado retos, incluso en el proceso de preparar los mensajes también, pero hemos afrontado retos de cómo entrarle a este tema, a una enseñanza que hoy más que nunca estoy convencido, la Biblia nos insiste, nos llama, nos clama para ella. Sí, ok, gracias. Pero como le digo, resuena distinto en cada uno de nuestros corazones y nos reta y nos dice, nos plantea un reto personal, cómo vivir esta verdad del Evangelio, que significa preparar una relación de una manera que honre el Evangelio de Jesucristo, pero también que nos ayude a nosotros como seres humanos débiles, a veces conflictuados, a poder seguir adelante. Justo conversé con alguien hace unos días y me contaba la experiencia de cómo se reconcilió con una persona años después, pero años después de que tuvieron un conflicto. Y me decía, una vez que estaba allí, una vez que nos abrazamos y en ese abrazo de reconciliación, lo que saltaba a mi cabeza, a mi corazón era, ¿cómo fue que me tomó tanto tiempo llegar aquí? ¿Por qué me costó tanto llegar a este momento? Y disfrutando el alivio y la alegría que le producía ese momento allí, también resonaba en su corazón, en su cabeza esta idea. ¿Por qué tomó tanto esfuerzo, tanto tiempo llegar hasta aquí? Bueno, es cierto que a veces es un reto, pero también como les hemos hablado, es cierto también que cuando por fin llegamos a ese momento de la reconciliación, nos damos cuenta que era bueno, era necesario, lo necesitábamos. Todo lo que hemos conversado las pasadas semanas se podría resumir a través de un solo versículo en la Biblia que de hecho en este momento es posible que ya esté en su teléfono. Porque si solo una cosa me encantaría dejarle este día es que se memorice este versículo, que sea una idea que guarde en su vida y su corazón. Y por eso incluso entonces posiblemente los que reciben mensajes de la iglesia ya en este momento lo tienen en sus teléfonos. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Todo lo que hemos aprendido se resume en esto. Que si es posible, desafortunadamente no siempre es posible. Desafortunadamente hay situaciones en las que no es ni siquiera sabio la reconciliación o seguro incluso la reconciliación, pero sí es posible, que por cierto son la mayoría de las situaciones. Es cierto que habrá situaciones en las que no, pero hay muchas en las que sí es posible. Y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Andrea nos ayudó mucho la semana pasada de una manera muy gráfica, espero que lo hayan disfrutado, a tratar de entender un poquito más qué significa este elemento, qué significa el elemento de lo que es posible, qué es posible para mí y qué no es posible, ¿verdad? Y ojalá que usted estaba allí y si no, puede en algún momento regresar a esa predicación, está en YouTube para los que quieran verla. Y en cuanto dependa de nosotros, como les decía, porque hay mucho, que si depende de nosotros, vivamos en paz con todos. Y hemos resumido esta idea a través de esta pequeña frase. La meta no es la reconciliación, la meta es no resentimientos. Eso es lo que nos indica aquí Pablo. La meta no puede ser la reconciliación porque la reconciliación no depende de usted siempre. Ojalá dependiera de usted, ¿verdad? Si tan solo reconciliación dependiera de usted, ¿qué no haría usted, verdad? ¿Cómo no cambiaría su familia, su trabajo, verdad? ¿Cuántas cosas no arreglaría en su vida si no dependiera de usted? Pero no depende de usted. Así que la meta no puede ser la reconciliación, hemos aprendido, sino que la meta es poder vivir con esa paz que ahí nos promete.
Vivamos en paz. Poder vivir con paz. Y hemos resumido eso a través de esta idea, sin ningún resentimiento. El pasaje que vamos a ver hoy nos va a ayudar como a tomar un último aire en este tema. Un último empuje en este tema, una última compromiso con este tema. Si usted no nos ha podido acompañar, no se preocupe. Este pasaje solamente él ya de por sí alcanza para retar nuestras vidas y, como le decía también, como este verso nos lo dice, para resumir una gran y hermosa enseñanza de la Biblia. El asunto con este pasaje de la Escritura es que lo leemos muy rápido. Son solo 2 versos que nos vamos a detener hoy, muy cortos. Y lo leemos muy rápido. Y no ponemos a dimensionarnos lo que realmente está sucediendo aquí, lo que realmente Jesús nos está diciendo que hagamos. Así que yo les voy a editar, tratemos de hacer una pausa. Sosténgase conmigo unos minutos, permítame poner un panorama, pintar un panorama, y de ser posible vamos a descubrir lo que Jesús, el peso de lo que Jesús nos está diciendo aquí, de una manera tal vez diferente. ¿Ok? Empecemos juntos antes de leer el pasaje. Una vez más, ya lo leímos, pero antes de leerlo una vez más. Empecemos juntos aquí. Esta imagen representa el templo de Jerusalén, el segundo templo, o el templo que se reconstruyó con la ayuda de Herodes el Grande. Si usted más o menos conoce un poquito de la historia. Nos dice la Biblia que 46 años tomó construir. Este templo, como lo puede ver, tenía un lugar especial, un lugar santo, santísimo también, donde los judíos adoraban al Señor. Pero había 2 atrios gigantes alrededor. El atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. A la parte del templo más ceremonial solo pasaban judíos, varones. Este templo quedaba en esta ciudad llamada Jerusalén, famosa e importante, la única ciudad. Y no perdamos de vista esto. En este templo, solo un templo en toda la ciudad, totalmente diferente a lo que vivimos nosotros y experimentamos hoy, ¿verdad? Solo un lugar donde se puede ir a adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Solamente uno, ¿verdad? Es allí donde entonces se debe ir. No hay otro lugar, ¿verdad? Hoy en día, si usted no quiere estar aquí, tiene miles de opciones. Pero en esa época no era así. Solo un lugar. Jerusalén es la capital y usted tendría que caminar por esas calles de Jerusalén para llegar a ese templo. No había otro camino. Y usted tendría que entrar a esa ciudad para poder entrar al templo. No había otra manera. ¿Ok? ¿Dónde queda ese lugar? O entendamos eso, ¿verdad? Eso queda entonces, eso es una experiencia que los judíos habrían conocido de una manera personal. Caminar por esas calles de Jerusalén, subir las gradas del templo, ¿verdad? Entrar, si es un gentil, solamente al atrio de los gentiles. Si es un hombre, podría pasar al atrio interior incluso y llevar su ofrenda. Si usted es una persona de muchos recursos, quizás un carnero, un cabrito, una ofrenda grande, un animal. Si usted es una persona más humilde, unas palomas, o quizás entonces más bien una ofrenda de cereales. O según el sacrificio que usted quisiera hacer, entrando por esto que se llamaría el pórtico de Salomón, unas columnas muy grandotas que eran un momento social importante en la vida de los judíos. Estos patios en los que Jesús vino y en alguna ocasión enseñó, o en algunas otras ocasiones se molestó y sacó a algunos vendedores de allí porque habían tomado ese espacio para hacer negocios. Estando allí, en ese templo, que se tardó 46 años en construir, nos dice Juan capítulo 2, versículo 20, allí es el lugar para traer su ofrenda al Señor. ¿Ok? Ahí es el único lugar. Muy bien. Pero digamos que usted no vive en Jerusalén. ¿Ok? Bueno, siempre puede ir al templo. No era exclusivo de las personas que viven en Jerusalén. Digamos que, por ejemplo, usted vive en Betania, una comunidad que conocemos y eventos importantes de la Biblia que ocurren en Betania. Betania, para que nos ubiquemos, está un poquito, digamos 2 kilómetros para reducirlo, ¿verdad? 1 milla y un poquito más de Jerusalén. Entonces usted podría caminar de Betania a Jerusalén. De hecho, Jesús lo hizo por mucho tiempo. En la semana de la pasión, él no dormía, no pasaba las noches en Jerusalén. Él sabía el peligro que había detrás de eso. Así que él caminaba hasta Betania en las noches y regresaba a la mañana siguiente temprano. Una caminata de, como le digo, 2 kilómetros, algo que ya mismo usted podría hacer. Alguno tal vez no anda con zapatos apropiados, pero aún así podría lograrlo, ¿verdad? Es algo posible. Pero tal vez usted no vivía en una aldea cercana a Jerusalén. Bueno, digamos que usted vivía en una aldea como Belén, 8.2 kilómetros de Jerusalén.
De hecho, lo interesante porque el Belén existe, ¿verdad? Y existe Jerusalén moderno. Entonces, si usted va a Google Maps, así como usted, qué sé yo, utiliza Google o Waze estos días, ¿verdad? Usted puede ir también y preguntarle cuánto tardo de Belén a Jerusalén. Y adivinen quién hizo eso esta semana. Yo lo hice. Y me dijo que uno puede caminar de Belén a Jerusalén en 1 hora y 46 minutos. ¿Ok? Me dijo que tardaría en el momento que lo averigüé. ¿Ok? 1 hora 46 minutos, 8.2 kilómetros. Bueno, suena cansado, pero suena posible. ¿Ok? ¿Verdad? Suena como algo que no querría hacer usted, ¿verdad? En este momento. Si yo le digo, vamos y caminemos 8 kilómetros, no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacerlo. Posiblemente pocos, ¿verdad? Pero bien preparado, con agua, con zapatos apropiados, quizás usted lo haría, ¿verdad? Ahora, y este es el punto. ¿Cuánto caminaban? ¿Cuánto tenían que caminar las personas que escucharon a Jesús estas palabras que vamos a leer? ¿Cuánto tendrían que caminar? Porque Jesús dijo estas palabras posiblemente en Galilea. Y aun si no las repitió solamente en Galilea, si lo dijo en más de una ocasión, se lo dijo a una audiencia mayormente de hombres de Galilea. 100 kilómetros separan Galilea de Jerusalén y algunas partes incluso más que 100 kilómetros. 100 kilómetros, ¿ok? Guardemos eso allí. Con eso en mente, pensemos por un momento esto que Jesús está diciendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Tú subiste por las calles de Jerusalén. Tú llegaste al templo con esas gradas, llegaste ahí, pasaste por el pórtico de Salomón, pasaste el atrio de las mujeres, entraste donde están los sacerdotes y entregaste tu ofrenda para que ellos la lleven al altar. Pero justo cuando usted estaba, tal vez había una fila, unas cuantas personas, 7 personas, usted esperó en la fila y tal vez ya va por la segunda. Solo 2 personas más, pero si cuando usted va por esa segunda persona, usted empieza a acordarse que su hermano tiene algo contra usted. Y usted dice, realmente no fue muy importante. Y realmente fue solo un malentendido. Y realmente lo podríamos resolver la próxima semana, no hay ninguna precisa. Pero si en ese momento eso ocurre, esto es lo que Jesús te pide que hagas. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate, la palabra que nos ha guiado todo el mes. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Ok? Pero dimensionemos qué significa eso. Porque si usted vive en Jerusalén, eso significa, bueno, también la dejo allí en el altar. Tal vez usted conoce a alguien por ahí cerca, ¿me cuidas mi ofrenda un momentito? Va, quizás le tome 1 hora, máximo 2, en una ciudad como esa, ubicar a esa persona que usted tenía que ubicar, tener esa conversación. No habría acabado la mañana cuando ya usted está de regreso en el templo, listo para ofrendar. Pero digamos, por ejemplo, que usted no vive en Jerusalén. Usted viaja tal vez de una aldea de Betania. Bueno, 2 kilómetros tendría que caminar, ¿verdad? Es un esfuerzo un poquito más grande, pero es posible. Digamos que usted vive en Belén. Y usted está ahí. Y era un día particularmente famoso, porque las fiestas anuales del pueblo judío, ¿verdad? Se llenaba el templo y cientos de personas querían ofrecer sacrificios y ofrendas. Y está usted haciendo esa fila de la legítima caja costarricense del Seguro Social, ¿verdad? De esas filas de 2, 4, 5, o solo Dios sabe cuántas horas, ¿verdad? Y usted está allí en ese momento, y entonces usted se recuerda que su hermano tiene algo contra usted. Pero usted ha estado 4 horas ahí sentado esperando su turno, ¿verdad? Y además usted tiene muy contados, no sé si usted es como yo, usted va a contar cuánta gente falta para que lo atiendan a usted, ¿verdad? Y lo tiene muy contado, faltan 7, faltan 6, faltan 5, pero cuando usted va por el 4, solo 4 personas, usted recuerda que su hermano tiene algo contra usted. Dice, deja tu ofrenda ahí al altar, lo cual es muy curioso, ¿verdad? Porque en el caso de algunos de ellos, su ofrenda es algo que a veces tenía patas. Y significa que su ofrenda no se va a quedar en el altar allí. Y aún así Jesús está diciendo, déjela, no se preocupe por eso. Camine los 8.2 kilómetros hasta Belén. Eso significará 2 horas tal vez. Resuelva el asunto y camine otra vez los 8.2 kilómetros de regreso a Jerusalén. Resuelva el problema, resuelto una vez el problema con su hermano, presente su ofrenda. Pero no es eso lo que está diciendo Jesús.
No es eso. Porque Jesús le está diciendo estas palabras primordialmente a un grupo de personas que viven en Galilea, que queda a más de 100 kilómetros. Una persona muy entrenada podría caminar 100 kilómetros en 2 días. Una persona muy entrenada, ¿verdad? Pero posiblemente estas personas no podrían hacer eso. Muchos de ellos tendrían que viajar con provisiones y PET, hasta incluso cargar su agua. Eso significa mucho peso. Muchas de estas personas viajaban en grupo y viajaban con familia. 100 kilómetros se podría convertir en 4 o hasta una semana completa, solo para llegar a ese lugar, subir esas gradas del templo, entrar en el altar y entregar su ofrenda. Pero aún a esas personas, Jesús le está diciendo, si estás ahí en ese momento y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deje su ofrenda en el altar. No sé qué va a pasar con su ofrenda porque usted va a estar fuera por lo menos 2 semanas en lo que va y regresa, ¿verdad? Así que no sé qué va a pasar por su ofrenda, déjela por ahí, no se preocupe por eso. Vaya, camine los 100 kilómetros de vuelta a Galilea, busque a esa persona, arregle el problema, camine 100 kilómetros de regreso hacia Jerusalén, que por cierto son cuesta arriba, ¿verdad? Solo para hacerlo más bonito. Camine 100 kilómetros otra vez cuesta arriba, pague el hospedaje cuando tiene que pagarlo, vea cómo resuelve todos los problemas logísticos de caminar con mujeres, con niños, con un montón de gente. Y en ese momento entregue su ofrenda en el altar, a lo que nosotros diríamos, ¿no crees que está siendo un poquito exagerado? Y a lo que Jesús diría, ¿qué parte de la paja en el ojo de tu hermano y de la viga en tu ojo no has entendido? Porque así de exagerado soy yo cuando se trata de este tema. Porque así de serio me tomo yo este asunto. De penosa y dolorosamente serio se toma el Señor este asunto. Y así nos lo dejó registrado. Y nos tenemos que entonces hacer esta difícil y compleja pregunta. ¿Qué es lo que quiere entonces de mí? ¿Qué hago yo con estas cosas? ¿Cómo entiendo yo esta verdad del Evangelio? ¿Verdad? 2000 años después, con posibilidad de pagar muchas otras formas para transportarse, sí. Pero ¿cómo yo entiendo este punto tan descriptivo, fuerte, que está haciendo Jesús aquí? Quisiera proponerles 3 cosas que creo que serían muy importantes para nosotros. Número 1, Jesús está queriendo que nos quede absolutamente claro, totalmente claro, que no hay una diferencia entre verticalidad y horizontalidad. ¿Qué quiero decir esto? Que no hay una diferencia para Él entre lo que yo hago por Dios y lo que yo hago por mi prójimo. Y que Dios no ve esas cosas como cosas aparte. Para Dios están tan profundamente de la mano que en ocasiones incluso para adorar a Dios tengo que caminar 100 kilómetros, 200 incluso. Porque esa es la manera correcta de adorar a Dios. La religiosidad nos va a decir, no hay problema, adore a Dios. Dios es primero y como Dios es primero, adore a Dios y no importa lo demás, nos va a decir. Y Jesús se para contundentemente y firmemente a decir, no, así no funciona. La religión interna, la espiritualidad individualista, muy propia de nuestros días, viene y nos dice, ya sé lo que tenemos que hacer. Mira, tú estás ahí en la fila, en tu corazón tú vas a perdonar a tu hermano. En tu corazón tú vas a soltar todo eso y ahora sí, continúa y haz tu ofrenda. Y aún a ellos Jesús les dice, no, así no funciona. Jesús dice, vaya y reconcíliese primero. A lo que nosotros nos preguntamos, Jesús, pero entonces usted me está diciendo que mi hermano es más importante que Dios. Usted me está diciendo que yo tengo que poner a mi hermano primero que Dios. A lo que posiblemente Jesús respondería, no. Es poniendo a tu hermano de primero que pones a Dios primero. Eso lo te quiero repetir. ¿Cómo se pone a Dios de primero? ¿Cómo yo pongo a Dios de primero en mi vida? Poniendo a mi hermano de primero también. Así es como se pone a Dios de primero. No hay una incongruencia, no son cosas aparte, son parte de un todo unificado. ¿Por qué piensa Jesús de esta manera tan extrema, tan profunda sobre este tema? El segundo punto tal vez nos lo aclara un poquito más.
Desafortunadamente, muchos fuimos evangelizados con la mitad de la historia, no con la historia completa del Evangelio. Se nos enseñó la mitad de la historia, pero la historia del Evangelio es grande y hermosa y es muy completa. Se nos enseñó muchas veces y había que hacerlo. Se nos enseñó a ir a compartir el Evangelio en 5 minutos. Y para compartir el Evangelio en 5 minutos, usted pues tiene que resumir, ¿verdad? Y se nos enseñó que compartir el Evangelio es decirle a las personas, usted es pecadora, pero Jesucristo le salva. Lo cual es una verdad maravillosa. El problema es que solo la mitad de la verdad. El problema es que no le hace justicia a la verdad de este Evangelio, que es solo la mitad. La verdadera historia es que Dios creó un mundo bueno. ¿Y sabían cómo era ese mundo bueno? En ese mundo bueno, las relaciones humanas eran buenas, fáciles, hermosas, sencillas. No había tanta dificultad entre nosotros. Porque precisamente explícitamente en la caída del ser humano, las relaciones de entre hombre y mujer, dice, van a ser complicadas. Como una manera de decir que desde aquí en adelante todas las relaciones del género humano iban a ser complicadas y difíciles. La buena noticia es que no terminaba allí, porque Jesús vendría a salvarnos. Pero Jesús vendría a salvarnos no para decir, listo, todo se acabó, ya no hay problema. No, Jesús vendría a salvarnos porque Él quiere redimir esta creación entera, esta humanidad entera, Él quiere redimirla. O como dice uno de los versículos que leímos la primera semana, 2 Corintios 5:19. Esto quiere decir que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. En Cristo Dios está haciendo una obra en el mundo y dice que todavía la está haciendo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Este es el propósito de Dios. Cuando nosotros estamos buscando la reconciliación, aún en los momentos difíciles, lo que estamos haciendo es caminando hacia el fin glorioso que Dios quiere guiar la creación entera. Cuando trabajamos por la reconciliación en cualquiera de sus formas, no solamente estamos haciéndolo por tener yo un buen testimonio, no solo lo estoy haciendo para que mi familia tenga paz, estoy caminando, ojo con estas palabras, al fin glorioso y último que Dios quiere lograr en toda la creación, que es reconciliar consigo mismo todo y a todos. Por eso, tan importante es para Jesús este tema. Por eso lo habla con estas hipérboles, con estas exageraciones que aún incluso nos cuesta comprender el día de hoy. Y por último, punto número 3. Pero digamos que yo salgo de esa fila, digamos que yo camino esos 100 kilómetros, digamos que yo llego de vuelta y busco a esta persona, pero esta persona no quiere reconciliarse conmigo. ¿Qué hago? A lo cual Jesús en su sabiduría nos dijo, precisamente por eso les dije, no se trata de si yo tengo algo con mi hermano, es si mi hermano tiene algo contra mí. Aquí no estamos dudando de si usted es el bueno, el culpable, la víctima. Aquí ese no es el punto. El punto es usted camine por la reconciliación. Sin siquiera estar preocupado de si yo soy el problema, quién es el problema en esta situación. Usted camine por la reconciliación. ¿Por qué? Porque usted anhela esta paz que nos habla Pablo en Romanos. Porque usted anhela vivir de esa manera. Al punto tal que si estando, como les digo, ahí delante del altar, en mi corazón empieza a sonar esa persona, que yo no le hice nada, que yo no le dije nada, que él se lo tomó mal, él me malentendió, él me juzgó. Si alguien aquí es la víctima, soy yo, diríamos. Pero aún en ese punto, Jesús dice, caminemos hacia la reconciliación, busquémosla, añorémosla. Caminemos a esa paz que nos dice Pablo. Vivamos libres de remordimientos. Vivamos libres de cualquier remordimiento. Porque sí se puede. Sí se puede vivir así. ¿Cómo se puede vivir así? Entendiendo lo que hemos hablado este mes. Que la grandeza del reino de Dios es correr al final de la fila.
Que quien es grande en el reino de Dios no es el que pide para sí más y mejor y que siempre está pensando para sí lo más y lo mejor. Que la grandeza del reino es correr al final de la fila. Que aprendimos a redireccionar el odio. Aprender a odiar lo que pasó, no a la persona. Y por supuesto es un reto, pero es un reto en el que continuamos caminando. Aprender a odiar lo que pasó, no a odiar la persona. A examinar las palabras que usamos, de eso hemos hablado bastante, ¿verdad que sí? Reconocer todas esas palabras con las que a veces nos defendemos o incluso herimos y ser muy cuidadoso de ellas. A examinarnos profundamente día con día, profundamente, no solamente poniendo un check ahí rápido cada mañana. Sí, lo estoy haciendo. Sí, vengo a dar mi ofrenda y miro mi corazón y sigo. A examinarnos profundamente, porque hemos entendido este mes que la reconciliación empieza en el espejo. Eso quiero que se lo lleve con usted. Hemos entendido este mes que la reconciliación siempre empieza en el espejo. A resistir el orgullo, tan natural en nosotros, ¿verdad? Y a dárselo al Señor. Hemos aprendido y ha sido un camino difícil, pero gracias por caminarlo conmigo, hermanos. Quisiera hacer una oración para terminar. Y mientras pensaba en la oración que quiero hacer para que terminemos, solo una venía a mi mente y mi corazón. Y decía, no puedo. Fue hace 11 meses precisamente. Cerramos una serie con esta misma oración. Y yo decía, qué vergüenza, ¿cómo voy a venir con los hermanos y repetir el mismo cierre que hice hace unos 11 meses? Pero mirando nuestra historia, mirando nuestro mundo esta semana, no encontré mejores palabras que estas. ¿Nos ponemos de pie? Si usted quisiera leer esta oración conmigo, le invito a que lo haga. Si prefiere no hacerlo, no se preocupe, medítela en su corazón. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga yo amor. Que donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde hay error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como en comprender. En ser amado como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra y perdonando se es perdonado. Muriendo se resucita la vida. Amén.